Listo, ya. Si de acuerdo a tus sílabos, hoy día, por la clase 3 ya corresponde, no, bueno, clase ya hemos visto de estructura repetitiva, lo vimos la vez pasada, ahora vamos a ver clases con procesos repetitivos, ¿ya? Y preparé una pequeñita, puedes ver, ¿no? Se ve, ves, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Listo, vamos a comenzar. Hoy día vamos a ver todo lo que son estructuras repetitivas. Como su nombre lo dice, es un conjunto de acciones o expresiones que se repiten un número determinado de veces, ¿correcto? Entonces, lo que pide aquí es realizar sentencias, algunas acciones que puedan repetirse durante un ciclo o un bucle, dependiendo la condición de la cual nosotros podamos establecer. Dependiendo de esa condición, vamos a repetir estas estructuras o estos ciclos o estos bucles. Existen tres tipos de estructuras repetitivas. El AGA, que es el do, while, mientras, que es el while, y el para, que es el for, ¿no? Estas son las tres estructuras repetitivas que se trabajan en cualquier tipo de lenguaje de programación. AGA o el do va a realizar, primero realiza la acción, después evalúa la condición y si la condición sigue siendo verdadera, vuelve a repetir la acción. Caso contrario, va a salir de ese loop o de esa estructura repetitiva, ¿no? De ese bucle. La otra opción, mientras, while, lo primero que hace es evaluar, que es lo contrario a haga, lo primero que hace es evaluar la condición. Si se cumple la condición, realizará la acción, ¿no? Si no se cumple la condición, saldrá. En la instrucción o en la estructura repetitiva para lo que es el for, ¿no? Aquí va a trabajar tres parámetros. La primera, que es la inicialización, la condición y la siguiente, que se le conoce como modificación o es la cantidad, ¿no?, de incremento que va a tener esa condición. Ahora, estas tres estructuras repetitivas tienen sus diferencias, tienen la forma de poder usarla, porque hay que tener criterio para utilizar algunas de ellas, pero en realidad las tres funcionan igual. Ahora, ¿cómo quiero aplicarlo o cómo quiero realizarlo yo? Eso va a depender de el programador, el diseñador, ¿no? El ingeniero que vaya a realizar este tipo de desarrollo de software. ¿Correcto? Ahora, para poder trabajar esto, vamos a entrar al NetBeans, ¿no? Y en el NetBeans, de acuerdo a las prácticas, vamos a realizar nuestros ejercicios. A ver, vamos a generar un nuevo proyecto. Java y Application. Correcto, ahora sí. Y vamos a crear nuestra clase principal también, no hay ningún problema.
Listo. A ver, un ratito. Listo, ya. Vamos a continuar. Vamos a crear una clase, ¿correcto? Vamos a crear una clase llamada haga, ¿correcto? En esta clase llamada haga, vamos a hacer los ejercicios correspondientes a esta parte, ¿no? A ver, lo que queremos, vamos a hacer un enunciado, por ejemplo, escribir 10 veces la palabra universidad, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Ahora sí, ya está. ¿Correcto? Quiero escribir 10 veces la palabra universidad. Para esto yo voy a utilizar, ¿no? Voy a utilizar una variable, ¿correcto? De tipo string, puede ser la palabra, ¿sí? Y esto va a ser igual a universidad. Esto es lo que yo quiero que se repita. Y me dice que debo tener, que debe ser 10 veces. Entonces yo voy a tener un contador, ¿correcto? Perdón, de tipo entero, que va a ser igual a 10, porque son 10 veces. Pero adicionalmente, yo necesito tener otro valor que sea, ¿no?, nuestro contador inicial o de dónde va a iniciar esta variable, ¿correcto? Entonces yo le pongo OPC, esto va a ser igual. Entonces utilizo, ¿no?, la instrucción do, que significa haga, dentro de lo que es NetBeans hay atajos. Yo puedo escribir la palabra do, impresiono, el tab, la tecla tab, ¿correcto? Y automáticamente se carga, ¿no? Ya se carga toda la estructura.
¿correcto? Entonces, lo primero que yo tendría que colocar dentro de esta estructura sería, por ejemplo, imprimir, ¿no? Entonces, yo lo que hago acá es imprimir. Para imprimir, utilizo también el atajo que hemos visto anteriormente, que es el Salt dentro de NetBeans, y automáticamente me imprime o escribe, ¿no? Toda la palabra que permite poder visualizar los datos dentro de mi compilador, ¿correcto? Y acá sería, me evito y simplemente coloco acá palabra, ¿no? Que es lo que se va a repetir. Inmediatamente después lo que debemos hacer es que OPC se incremente de uno en uno, ¿no? Este es el que se va a incrementar de uno a uno. Y después el Y, ¿correcto? Después este de aquí es el que se va a encargar de controlar que todo esté bien, ¿no? Aquí es donde va a estar nuestro control de acuerdo a nuestro criterio. Si te das cuenta, primero se ejecuta la acción. Después se realiza la acción. Si se cumple la acción, la condición, perdón, regresamos. Si no, salimos. ¿Correcto? Nuevamente. Cuando utilizamos el do, ¿correcto? Cuando utilizamos el do, primero realizamos la acción, la sentencia. En segundo lugar, evaluamos, ¿correcto? Entonces, si regresamos acá, entonces lo primero que estamos haciendo, ¿no? Es ejecutar la acción, ¿correcto? Estamos ejecutando la acción y después debemos evaluar, ¿correcto? Entonces, eso es lo que debemos hacer. Ratito. Listo. Y aquí vamos a proceder a evaluar. Entonces, lo que yo le voy a preguntar, si este operador es menor o igual a mi contador, ¿correcto? Mientras sean menores o iguales, ¿qué es lo que va a suceder? ¿No? Va a ejecutarse toda esta opción, ¿correcto? Caso contrario, se va a romper y va a salir, ¿correcto? Listo. Ajá. Miguel, ¿tú me puedes decir cuál es el error que está sucediendo aquí? Este, ¿Por qué crees tú que hay este error acá? No necesariamente tiene que ser la verdad, pero te pregunto, ¿por qué crees que está este error aquí? Ux.
¿Es el option? No. Lo que pasa es que esto que está acá tiene que estar dentro de un método. Y no hemos generado un método, ¿correcto? No hemos generado un método. Entonces, debemos crear un método de tipo void. A ver qué le ponemos. Ejercicio 01, ¿correcto? Listo. Ahora sí podemos ejecutar nuestro do y ya no tenemos ningún tipo de error, ¿correcto? Palabra, incrementamos nuestro contador, no, perdón, nuestra opción, OPC. El signo más indica que estoy incrementando de uno en uno. Y aquí lo que voy a hacer es preguntar que mientras que OPC sea menor o igual a contador, o le podemos colocar 10 si queremos, no hay ningún problema, ¿no? Va a ejecutarse las veces que uno le da. ¿Correcto? Ya teniendo esto, vamos a proceder a crear nuestra instancia y ejecutarlo a través de nuestro main, ¿no? Como esta es una clase, entonces simplemente le decimos haga es igual a haga, perdón, caramba, new haga y puntico. Correcto, haga punto y aquí me sale ejercicio 01. Lo ejecuto y debe salirme, ¿correcto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 veces ha salido este valor, ¿correcto? Listo, ¿ya? Por si acaso. Entonces, cuando se utiliza un proceso haga o un control repetitivo haga, primero, ¿no? Lo primero que va a hacer es ejecutar la sentencia. No interesa si se cumple o no se cumple la condición, ¿no? Que es muy distinto a esto. Si tú te das cuenta aquí, primero ejecuta, haya, sea o no sea la condición. Sea verdadera o sea falsa, lo primero que hace es hacer la acción o ejecuta la sentencia. En cambio, para los demás, mientras y el control reactivo para, ¿no? Primero se ejecuta la condición, o sea, primero pregunto y después ejecuto, ¿correcto? En este caso, en estos dos casos, primero pregunto y después ejecuto. Cuando se trabaja con do, primero ejecuto y después pregunto, ¿correcto? Por si acaso, ¿ya? Entonces, cuando yo trabaje con el do, primero hago, después pregunto. Cuando trabaje con el why o con el for, primero pregunto y después hago. Listo. Ahora, para poder trabajar el do, ¿no? Es más fácil trabajarlo, digamos, cuando queremos trabajar los menús, ¿no? Cuando queremos trabajar menú, es mucho más fácil poder trabajar con esto, ¿no? Pequeños menús interactivos de escritorio, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, esto de aquí, como ya lo hemos ejecutado, lo voy a
No lo voy a dejar ahí más. Este queda. No hay problema, no me estorba. Vamos a crear otro método. Public void. Vamos a ponerle menú. No, es que para seguir la secuencia, ejercicio 02. ¿Correcto? Vamos a escribir nuestro enunciado. Generar un menú con 4 opciones. ¿Correcto? Cualesquiera, ¿no? Cualquier opciones que le puedes colocar. Y entonces, por ejemplo, pero para esto, para generar opciones, lo que yo necesito es insertar el valor desde afuera, porque obviamente va a aparecer mi menú en la pantalla, ¿no? Te va a aparecer, por ejemplo, 1 punto guión, por ejemplo, ¿no? Es matricular, ¿no? 2 puntos y guión, por ejemplo, pagos. 3 puntos y guión, por ejemplo, asistencia. 4 puntos y guión, notas, ¿no? Y 5 puntos y guión o 9, salir, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero yo acá le pongo ingrese la opción. Entonces debe quedar el cursor ahí para que yo pueda, ¿no? Cargar el valor que me está pidiendo, ¿no? ¿Correcto? Entonces más o menos así debería ser el menú que estoy queriendo desarrollar, ¿no? 4 opciones, vamos a poner acá. Matrícula, ¿no? ¿Y qué más era? Pagos, asistencia, notas, ¿correcto? Listo, esas son las 4 opciones. Entonces, lo primero que hago aquí es generar, ¿no? Mi variable es el que se va a encargar de recibir el valor. Vamos a seguir trabajando con OPC, con la opción, ¿correcto? Va a ser de tipo entero. Y aquí voy a utilizar una clase escáner que me permite poder ingresar los valores desde teclado, ¿correcto? Vamos a ponerle aquí, a ver, ya tengo opción. Vamos a ponerle SWE. ¿No? Esta es una clase que me permite poder obtener valores desde el teclado, ¿no? New Scanner, y aquí le pongo System, ¿no? Punto input, ¿correcto? Con esta instrucción yo estoy generando un valor para que pueda ser ingresado por teclado, ¿no? Un objeto, perdón. Ahora, scan, ¿por qué me bota el error? Porque esta librería no ha sido importada, así que la voy a importar, ¿correcto? Y ya está. Y si vamos a la parte de arribita, ya vamos a ver que ha sido ingresado esta clase, ¿correcto? Listo. Ahí tenemos esta opción. Pero, todo esto debe estar, ¿no? Dentro de mi do. Ah, no, perdón, ahí nomás. Ahora sí. Genero mi do. Ahí está. Y dentro de este do, yo voy a colocar todos los valores. 1 guión era matrícula, ¿correcto? 2 guión era pagos. 3 guión asistencia.
4 punto guión, notas. De ahí tenemos 9 punto guión, salir. Y aquí colocamos digitar la opción. Y le decimos que SWE, que es lo que estamos trabajando acá, este escáner, va a ser igual a perdón, SWD, OPC. OPC va a ser igual a SWE punto, y aquí debemos utilizar el método next y el tipo de variable que vamos a utilizar. NextByte lo que hace es recibir un valor de tipo byte. NextIn lo que hace es recibir un valor de tipo entero. NextShort nos permite recibir valores cortos. En este caso utilizamos el método NextIn. ¿Correcto? Este método NextIn lo que nos permite es poder generar una pequeña ventanita en las cuales vamos a introducir los valores. ¿Correcto? Y de ahí vamos a la opción de switch. ¿Correcto? Dentro de switch voy a controlar lo que es el OPC. Perdón. Abro y cierro. Y aquí voy a preguntar, esto es como si estuviese trabajando con los if, case 1, 2 puntos, simplemente para entró a matrícula, correcto, y su break, el siguiente, case 2, entró a pagos. Claro, acá tendríamos que colocar, pues, ¿no? El siguiente módulo, pero en este caso vamos a dejarlo ahí nomás para case 3, porque la idea en este caso es demostrar las funciones repetitivas, ¿no? Los controles. Entró a asistencia, break, case 4, entró a notas y mi break, case 9, adiós, perdón, break. Vamos a ordenarlo. Listo. Perfecto. Lo estamos ordenando bonito. Listo. No hay problema. Ahora, lo que vendría aquí, no es, en el caso de que no se digite ninguna de las opciones,
Entonces viene default, ¿no? Y debemos colocar, digamos, el mensaje de error, ¿no? Y opción inválida. Intente de nuevo, ¿correcto? Hizo un break. Vamos a ordenarlo nuevamente. Perfecto. Y aquí es donde vamos a colocar nuestra condición, ¿no? Es decir, todo esto se va a repetir cuántas veces, mientras que OPC es el que nos hace el control, acuérdate, y acá está, mientras que OPC sea diferente de qué, de 9, porque cuando es 9 tiene que salir, ¿correcto? Entonces, mientras que OPC sea, a ver dónde está, diferente de 9. Mientras se ejecute esto, mientras se haga esto, ¿no? Va a ejecutar. Nuevamente, recapitulando, vamos a grabar. Nos piden crear un menú con 4 opciones, utilizando un control repetitivo haga, ¿correcto? Perfecto. Lo primero que hacemos es generar una variable de tipo entero y creamos un objeto llamado SWE instanciado de la clase Scanner. ¿Qué cosa es lo que hace Scanner? Scanner es una clase que me permite o que le dice al sistema que pueden ingresar valores desde el teclado. Todo ese valor que se ingresa en el teclado se guarda en este objeto. Genero mi instrucción para y hemos dicho que primero ejecuta y después pregunta. Entonces, para la primera vez lo que hace es mostrarme todo esto. El cursor se queda esperando porque este NextI lo que hace es esperar que se introduzca un valor en el teclado y se guarde en este objeto y a su vez se lo pase a OPC, que es de valor entero. Una vez que yo introduzca algunos de estos valores, ¿correcto? Viene la pregunta, ¿no? Yo voy a preguntar por intermedio de fish, que son controles condicionales, y le pregunto, si esta opción es igual a 1, simplemente voy a emitir un mensaje diciendo entraste a la opción de matrícula, o sea que has presionado el número 1. Si yo presiono el 2, me aparecerá que desea pagos y así sucesivamente para cada uno de ellos. Si presiono 9, correcto, va a decirme adiós y va a acabar el software, correcto, ¿no? Acá le puedo poner en o system out, ¿no? De repente aquí en vez de ponerle break, yo le pongo pues system, ¿no? Punto exit, ¿no? 0, ¿correcto? Porque con el 0 estoy eliminando, ¿no? Salgo, acaba el programa. Si no ejecuto del 1 al 4 o el 9, entonces me debe enviar una opción que me dice opción inválida, ¿correcto? Acá pregunta si es diferente de 9, no rompe, no sale. Caso contrario, regresa y hace todas las acciones del caso, ¿no? Vamos a irnos a nuestro, aquí sí vamos a ponerle, y realizamos haga punto ejercicio. Vamos a poner el formato y lo ejecutamos. A ver qué cosa es lo que sucede.
Vamos a ponerle, a ver si en este Windows 11 hay lupa. Así, listo. Correcto, ahí está lo que nos pide. Vamos a ponerle 1, ¿no? Y aquí aparece, entró a matrícula, correcto, y nuevamente regresamos al menú. Le pongo 3, entró a asistencia y nuevamente regresa al menú. Le pongo 7, opción inválida, intento de nuevo y nuevamente me sale el menú, ¿no? 9, adiós, y automáticamente termina el programa, ¿correcto? Entonces, esta es la forma. Vamos a regresar a nuestro. Listo. ¿No? La forma de poder trabajar nuestros controles repetitivos, ¿no? Utilizando estas opciones. Correcto. Ahora vamos a crear otra clase y vamos a trabajar mientras, ¿no? Correcto, la siguiente es mientras. Generamos la clase, nueva clase, y se va a llamar mientras. Y mientras vamos a hacer lo mismo, ¿correcto? Vamos a generar un control, un contador, que es de tipo entero. Este va a ser igual a 10, ¿no? Vamos a generar un incremento, que este es igual, perdón, de tipo entero, que este es igual a 1, ¿correcto? Y nuevamente string, palabra, este es igual a universidad. ¿Correcto? Generamos nuestro método. Cero tres. Y realizamos nuestra instrucción why. A ver, creo que es WH nomás. Listo. Dentro de NetBeans, con la palabra WH suficiente, WH, presionamos el Tab y automáticamente me genera eso. Nos dice que cuando nosotros ejecutamos mientras, lo primero que hace es evaluar la condición. Evalúa la condición. Si la condición es verdadera, entonces realiza la acción. Caso contrario, sale. Entonces, lo que yo debo evaluar acá es si OPC es menor o igual al contador, mientras sean iguales, ¿qué es lo que va a suceder? Yo voy a imprimir, ¿no?, la palabra. Y OPC se va a incrementar de 1 en 1, ¿correcto? Al contrario de haga, que lo primero que hacía era ejecutar, sumar y preguntar. Aquí lo que hago es preguntar y después ejecutar.
Veamos, igualito acá, ahora todo esto lo vamos a comentar. Y tenemos, a ver, mientras, este es igual a new, mientras, ¿listo? Mientras punto ejercicio 3. Lo ejecuto y acá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Las mismas, ¿no? Los mismos valores se van a encontrar dentro. ¿Cuándo utilizar? ¿Cuándo utilizar mientras? Por ejemplo, cuando yo quiero leer un archivo o una tabla o una base de datos, ¿no? Entonces yo utilizo, este es un poquito más avanzado, ahorita no estás en base de datos, pero yo utilizaría en esta opción, por ejemplo, hasta que sea fin de archivo. O sea, yo leo el archivo hasta que ya no haya registro. Aquí ya no voy a utilizar un contador. Simplemente yo, por ejemplo, yo puedo decir read.next, ¿no? Así sería el método. Entonces, yo voy leyendo lo siguiente hasta que sea el último archivo. Cuando sea el último archivo, automáticamente rompe y hago un montón de cosas, ¿no? Entonces, esa es la idea, por ejemplo, cuando utilizaría un while. O cuando quiero leer, por ejemplo, una matriz, ¿no? Bueno, las matrices tienen por defecto un valor. Si son de 5 filas, 10 filas, 80 filas. En cambio, en un archivo o una tabla desde el punto de vista de base de datos, no sabemos cuántos registros tiene. Entonces, lo que yo hago simplemente es utilizo otros métodos y ahí me permite poder leer, ¿no? En ese caso, yo utilizaría el while, ¿no? Cuando quiero trabajar con valores de ese tipo, ¿no? Lecturas grandes. Para lecturas pequeñas vendría la siguiente opción, que es para, ¿no? Que es para. Vamos a generar una nueva clase llamada para. Correcto. ¿Cuándo utilizo para? Cuando quiero trabajar pequeñas opciones donde sé cuándo puede acabar un archivo y si quiero ir de paso a paso. Por ejemplo, a mí me dicen hallar la suma de los 10 primeros, la clásica, ¿no? Vamos a colocar aquí, ¿no? Me dice hallar la suma de los 10 primeros números naturales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué utilizaría, ¿no? En estos casos? Por ejemplo, yo utilizo el for, ¿no? A ver, aquí es for next. No, no quiere. Ah, claro, pues. No quiere, ¿por qué? Porque eso no trabaja a nivel de arriba, trabaja a nivel de abajo. Generamos un contador nuevamente, ¿correcto? Un acumulador, porque es donde se va a acumular, ¿no? Acumulador. Y generamos nuestro método public void ejercicio 0. Listo. A ver si aquí sí sale. Ah, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ahí sí sale, ¿no? Porque tiene que ser dentro del método.
Ahora, dentro del for tenemos, como te dije anteriormente, tres parámetros. Un parámetro, el primero, es el que inicializa la variable en un valor, puede ser 0 como puede ser 1, eso ya tú lo decides porque lo puedes cambiar. El segundo parámetro, que es la condición, ¿correcto? Y el tercer parámetro, que es el incremento o el decremento que puede tener esta instrucción o este control repetitivo. ¿Sí? Para comenzar, simplemente vamos a decirle que quiero visualizar y nada más. ¿Correcto? Nos vamos a sesión 3 para que veas cómo funciona esto. Entonces, aquí digo para, igual, para. Ejercicio. Lo ejecuto y me bota del 0 al 9, ¿correcto? ¿Por qué me bota del 0 al 9? Porque le estoy diciendo que sinalice en 0. Yo le cambio y le pongo 1, y acá también porque tiene que ser menor que 9. Si yo lo vuelvo a ejecutar, me boto ahora del 1 hasta el 9. Y si yo quiero hasta el 10, entonces yo le tendría que poner menor o igual a 10. Ahora sí, lo vuelvo a ejecutar y me sale del 1 al 10. ¿Correcto? Por si acá, ¿no? Ahí está, me sale del 1 al 10. ¿Por qué? Porque estoy diciéndole, ¿no? Le estoy diciendo que inicialice en 1, ¿correcto? Y ese contador que se va a incrementar acá de 1 en 1 tiene que ser menor o igual a 10. Y una vez que yo imprimo, le voy a decir que acumulador es igual a acumulador más I, ¿no? ¿Correcto? Y al final, cuando acabe, yo puedo decir, ¿no? La suma es, y acá le pongo más acumulador. ¿Correcto? Ahí está. Si usamos todo esto debe dar 55. ¿Correcto? Entonces, en estos casos, es cuando yo puedo utilizar, por ejemplo, el for, ¿no? Tengo datos exactos y yo necesito recorrer, necesito sumar, por ejemplo, yo puedo tratar de saber cuánto ha sido las ventas o el coro del día de hoy, ¿no? Entonces genero mi tabla y dentro de mi tabla yo utilizo, ¿no? Veo por horarios o por fecha, porque puedo controlar acá por fechas y le cambio, ¿no? Entonces automáticamente me va a ir calculando y me puede ir mostrando. O, por ejemplo, yo quiero generar una tabla de multiplicar. Por ejemplo, quiero generar la tabla de multiplicar, pero que ese dato sea ingresado por teclado, por ejemplo, ¿no? Yo quiero, a ver, ingrese el número de la tabla que quiero que aparezca, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabemos que generamos un valor de tipo entero, que puede ser OPC. Después vamos a insertar o vamos a instanciar, perdón, la palabra es instanciar, vamos a instanciar un objeto de tipo escáner llamado SWE
¿correcto? Y le vamos a decir que utilice, ¿no? Perdón. System.in. Y listo, ¿correcto? Ahí está. Y aquí yo le puedo decir que OPC, no, perdón. Ingrese la tabla a multiplicar. Puede ser multiplicar, sumar, restar, dividir, ¿no? Y abajo le pongo que OPC es igual a SWE.nextIn. Y listo. El resto ya es, ¿no? Los valores que yo quiero trabajar. Por ejemplo, yo agarro y digo, hago mi for que comience a partir de 1, mientras que sea menor o igual a 12, porque la tabla es multiplicar de 12, y ahí está. Quiero que aparezca, si lo quiero rápido, puedo hacerlo multiplicar rápidamente y mostrarlo, ¿correcto? Yo puedo decir de que, por ejemplo, a ver, por acá arriba genero, no internamente, in muy producto, porque es el producto, es igual a in por OPC. Sold producto. Simplemente. No, porque lo que me interesa es el resultado. ¿Correcto? Entonces, dentro de mi estructura, aquí estoy recibiendo un valor cualesquiera. Puede ser del 1 a la n. Y yo le doy la instrucción for para que mi variable i comience en 1 y termine en 12 y se incremente de 1 en 1. Voy a generar una variable de tipo entero llamado producto que va a ser igual a la multiplicación de mi contador por OPC, que es el valor que yo he ido incrementando. La primera vez será 1 por 5, de repente será 5. A la siguiente será 2 por 5, a la siguiente 3 por 5, y así sucesivamente hasta que acabe. Nos regresamos a nuestra clase principal. Vamos a cerrar esto y, perdón, solamente esto porque este sigue acá. Y aquí utilizo para punto ejercicio 5. Vamos a ordenarlo bonito. Y lo ejecuto. Ya ingresé la tabla, me dije ya que metí el error. A ver, 5 y ahí está. ¿Correcto? Claro que así se ve todo horrible, ¿no? Pero acá viene la parte de arreglo, ¿no? Que yo puedo decir, lo quiero arreglar bonito, ¿no? Yo le pongo, por ejemplo, que aparezca i, ¿no? Más, le dejo un espacio acá, otro espacio acá, ¿correcto? Más, y le pongo, a ver cuál sería, OPC, ¿correcto? Más, le pongo el signo igual, tanto para arriba y para abajo, le pongo más, producto, por ejemplo, ¿no? Hacerlo más bonito, ¿no? 9, listo. ¿Correcto? Para que lo puedas ver un poquito mejor.
y ingresas la tabla que tú quieres y te va a aparecer, ¿no? Vamos a cambiar, por ejemplo, a ver, que me aparezca aquí y quiero pues la tabla de 1124, a ver, ¿correcto? Y te va a salir. No tienes ningún tipo de problema con respecto a eso. Ahora, si tú quieres tratar de multiplicar del 1 al 50, del 1 al 100, ya simplemente lo que haces es cambiar acá. Por ejemplo, menor o igual a 50, ¿no? Ejecutamos. Vamos a ponerle la tabla del 100. Oh, claro que se va a agrandar un montón. Vamos a minimizar aquí. Lo agrando un poquito por acá y acá está, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Estas son las estructuras repetitivas dentro de lo que es Java, ¿no? 3 estructuras repetitivas. Haga, para hacer una recapitulación rápidamente, ¿no? Haga, que es igual al do. Vamos a cambiar la letra mejor. En azul, a ver si se ve acá mejor. Do. Y aquí vendría a ser el why. Y mientras que esto sí es igual al why de frente y el para que es igual al for. 3 estructuras repetitivas dentro de Java: el do, el while y el for. Do, que significa haga, lo primero que hace es realizar la acción y después pregunta. Si la condición es verdadera, obviamente se van a repetir tantas veces como la condición permite, ¿no? Bucles o bucles, ¿no? Si no es, automáticamente sale, pero ya realizó una acción, ¿no? Definitivamente ya realizó una acción, ya por si acaso. En cambio, cuando utilizamos mientras, while, primero se evalúa la condición. Si es verdadera, ejecuto. Caso contrario, no hago nada y me retiro sin hacer ninguna condición. ¿Cuántas veces se repite? Hace este bucle las veces que la condición me lo permita. ¿Cuándo utilizar para? ¿No? ¿O qué cosa es para? Para también es una estructura repetitiva que me permite trabajar de acuerdo a una condición y a un modificador que es el que le va dando el incremento a uno de las variables de nuestra condición. Si esta condición C es verdadera, perdón, si esta condición es verdadera, se ejecutarán las instrucciones. Caso contrario, abortará. ¿Cuántas veces se ejecuta este bucle? También va a depender de la condición. ¿Correcto? Por si acaso. Listo, mi estimado Miguel. Una hora.